Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos. Nos encontramos un día más en una sesión de telecapacitación desde el Instituto Nacional de Salud del Niño. Ahora con nosotros se encuentra en esta sesión el doctor Carlos del Águila Villar. Él es jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño y también tengo el placer de mencionar que él fue director adjunto de nuestra institución en uno de los periodos. Muy bien, doctor Carlitos Villar, un gusto tenerlo en esta sesión. El micrófono y las cámaras son suyas. Adelante. Muchas gracias, licenciada Mari Carmen. Aquí voy a hacer la presentación. Un ratito quiero presentar la pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve. Extienda la imagen, por favor. Sí, ahí está. Entonces, el tema que me han pedido conversar el día de hoy es acerca del hipotiroidismo congénito. Y vamos a comenzar describiendo un caso clínico. Esto se trata de un niño, una madre que consulta por recién nacido pretérmino masculino con tamizaje neonatal para hipotiroidismo alterado, con peso al nacimiento 1480, de 32 semanas de gestación, madre sana, no recibió ningún medicamento, al ser transferido a UCI por dificultad respiratoria, es intubada y tratada con surfactante y presores, dopamina, mejoró a los 5 días, le hacen el tamizaje y el tamizaje inicial sale totalmente normal. Pero ¿qué pasa a los 6 meses? A los 6 meses de vida, consulta en el instituto por estreñimiento y retardo del crecimiento y el análisis de TSH estaba en 55,6. Entonces, evaluemos qué pasó con este pequeñín. Recordar primero que las hormonas tiroideas tienen una íntima relación con el desarrollo del sistema nervioso central, ¿no? Uno puede hablar que cuando las hormonas tiroideas no cumplen su rol, hay una deficiente proliferación de neuronas, se puede afectar las arborizaciones dendríticas, axonogénesis, puede haber alteración de la formación de sinapsis y mielinización, afecta la expresión del gen NCAM, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central, incluso propicia disminución de la relina, que es una glicoproteína ligada a la formación de la capa de la corteza cerebral. Cuando hablamos del desarrollo de la glándula tiroidea, tenemos que describir estas etapas del desarrollo embriológico. Etapa del desarrollo embriológico que nace formándose la yema en la base de la lengua del feto, y que luego migra, ¿no? Y se diferencia y se expande y se ubica en el lugar habitual en el cuello. Todo este desarrollo embriológico está programado genéticamente, ¿no? Y esto está localizado, los genes que hacen esto, de tal manera que si hay mutación de estos genes, hay un fenotipo determinado, ¿no? Por supuesto que hay otros genes que están influenciando, que no están conocidos, ¿no? Y que podrían también estar presentes y ser la causa de esa alteración del mal desarrollo de la glándula tiroidea. Entonces, el desarrollo embriológico de la tiroides es por programación genética, no es por inducción ni estimulación hormonal. ¿Cómo es la regulación del eje hipotálamo-hipófisis tiroides? Recuerden que este eje comienza en el hipotálamo por la estimulación de la liberina, que es la hormona liberadora de tirotrofina, que es la TRH, que va hacia la hipófisis y estimula la TSH, que es la hormona tiroestimulante. Y esta sale a la tiroides y propicia la liberación de hormonas tiroideas. Entonces, la TRH estimula la TSH y la TSH estimula las hormonas tiroideas. Hay un eje de control entre estos tres niveles gracias a un sistema de retroalimentación negativa. ¿Esto qué quiere decir? Si la glándula tiroidea deja de producir hormona tiroidea, es un estímulo para que se produzca más TRH y más TSH. Si la glándula tiroidea produce en exceso, este es un estímulo para que no se produzca TRH y TSH.
De tal manera que uno se puede dar cuenta, de acuerdo a los valores de T4 y TSH, si la alteración está verdaderamente en la glándula tiroidea o si la alteración está a nivel de hipófisis o hipotálamo. En líneas generales, uno puede decir si las hormonas tiroideas están bajas y la TSH está bajo, es de origen central, pero si las hormonas tiroideas están bajas y la TSH está elevada, es de origen primario. Es la manera que uno puede interpretar estos análisis que son frecuentemente solicitados en la clínica. Entonces, recordar que la TRH es el único estimulador fisiológico de la TSH, ¿no? Y además la TRH puede estimular la producción de prolactina, ¿no? Y la TSH estimula la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, recuerden, bajo el control este sistema de llamado retroalimentación negativa. Este es un esquema que claramente les dice cómo es la migración de la glándula tiroides durante la vida intrauterina, ¿no? A partir de la base de la lengua se forma un foramen, ¿no? Y va formando el conducto tiroidoso a través del cual migra la glándula tiroidea hacia el lugar habitual, ¿no? Entonces, si la glándula por X motivo no termina esta migración, se llama tiroides ectópica porque la tiroides se quedó en el camino y eso es causa de disgenesia tiroidea y eso puede impedir que la glándula tiroides funcione en ese pequeño que recién va a nacer. Es importante este funcionamiento, ¿no? Más o menos entre la décima y la décima segunda semana de gestación ya se produce, se comienza a producir hormonas tiroideas, ¿no? Y de ahí la importancia que el niño comience pues a depender de su propia producción y no de la madre. Ahora, la síntesis hormonal tiene etapas. Esta síntesis de hormonas tiroideas depende del yodo. Por eso es importante el consumo del yodo, porque sin yodo no hay hormonas tiroideas. Por eso es que es importante la captación, porque luego viene la oxidación gracias a una enzima llamada peroxidasa tiroidea. Luego viene la iodinización de los residuos de tirosilo en la tiroglobulina, que es el sustrato sobre el cual se van formando las hormonas tiroideas, el acoplamiento de los residuos y la formación de las iodotironinas, la degradación de la tiroglobulina y la secreción final de las hormonas T4 y T3. Generalmente se produce 75% como T4 y 25% como T3. Y hay también un fenómeno de deiodinización intratiroidea por el cual se permite la formación de hormona T3. Este es un esquema que nos dice claramente cuán importante es la hormona tiroestimulante para que se produzcan las hormonas tiroideas. La TSH es importante a través de la proteína G para estimular la síntesis de tiroglobulina, que es el sustrato sobre el cual se forman las hormonas tiroideas. Y además la TSH lo que hace es permitir la captación de yodo, así como también estimular la formación de la T4 y la T3 dentro de la glándula tiroidea. Todo eso hace la TSH a través de la proteína G. Es muy importante entonces que este sistema de regulación implique una producción adecuada de TSH, pero también una adecuada respuesta a la TSH por parte del tejido tiroideo, ¿no? Y que exista yodo en el medio para que sea captado gracias al estímulo de la TSH. ¿Cómo actúan las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas actúan a nivel central, a nivel del núcleo, porque sus receptores son nucleares. Es decir, cuando entran al citosol, inmediatamente migran hacia el núcleo, donde realizan la transcripción génica, la producción de un RNA mensajero y la síntesis de proteína que tienen un efecto determinado de acuerdo al tejido en que se encuentra. También es bueno recordar el esquema simplificado del metabolismo del yodo. El yodo se absorbe como yoduro, preferentemente en la mucosa gástrica, y circula y es captado por diversos tejidos. Pero el único que regula su captación es la glándula tiroidea.
puede ser captado por el riñón, por el hígado, por la glándula mamaria lactante, pero ninguna de ellas tiene un sistema de regulación de captación del yodo, como es el caso de la glándula tiroidea. Porque ahí es importante asegurar el aporte de yodo para que se forme las hormonas tiroideas. Hay que recordar que el Perú en los años 70 tenía el problema del bocio endémico, ¿no? Pero gracias a la yodinización de la sal, ¿no? A la fortificación de la sal con el yodo, es que esta estrategia logró pues disminuir grandemente el problema del bocio endémico en nuestro país, y ahí recordamos al profesor Pretel y a la licenciada Anita Miyashiro. Bien, ¿cómo es la comunicación entre la madre y el feto? La madre puede proporcionar pequeñas cantidades de hormonas tiroideas, pero que no es suficiente. Por eso es que el feto tiene que producir sus propias hormonas. Y eso sucede generalmente a partir del décima segunda semana de gestación. Hay que recordar que la TRH puede atravesar la barrera placentaria, pero no la TSH. La TSH no atraviesa la barrera placentaria. Y también recordar que la IgG atraviesa la barrera placentaria. ¿Y por qué recordamos esto? Porque las patologías autoinmunes en la madre, ya sea la tiroides Hashimoto o la enfermedad de Graves, implican la producción en exceso de una inmunoglobulina tipo IgG, ya sea inhibitoria en el caso de Hashimoto o estimulante en el caso del Graves, y ambos pueden pasar la barrera placentaria y afectar la tiroides fetal. Por eso es importante rescatar en la historia clínica el antecedente de la madre, si tuvo alguna patología tiroidea. Uno de los efectos fisiológicos más importantes que tienen las hormonas tiroideas es a la hora del nacimiento. Fíjense en esta gráfica cómo las hormonas tiroideas van aumentando poco a poco durante el embarazo, ¿no? o se mantienen bajo las otras, pero una vez que nace el niño, 30 minutos después existe un pico de TSH que ocasiona una elevación de T4 y una elevación de T3. A esto se ha llamado fisiológicamente la oleada de hormonas tiroideas. ¿Y esto por qué es? Porque es parte del mecanismo de adaptación del recién nacido a la vida extrauterina, porque le permite, entre otras cosas, conservar la temperatura, ¿no? Esa es la manera, ese es el motivo por el cual niños que nacen muy pretérminos o muy bajos para la edad gestacional no hacen esta oleada y necesitan pues del soporte para regular la temperatura como son las incubadoras. Pero en este caso las hormonas tiroideas cumplen un rol importante en estos recién nacidos a término que le permite regular la temperatura cuando están pasando de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Bien, ahora, el hipotiroidismo congénito es una de las causas principales de discapacidad mental prevenible mediante diagnóstico y tratamiento oportuno. De ahí la importancia de plantear bien claro estrategias de diagnóstico para que el tratamiento sea lo más precoz posible para evitar la discapacidad mental prevenible si no hay tratamiento. La incidencia a nivel mundial oscila entre 1 cada 2.000 recién nacidos a 1 a 4.000 recién nacidos aproximadamente. Y este es un cuadro que muestra las causas de hipotiroidismo congénito. Puede haber hipotiroidismo congénito permanente, pero también puede haber transitorio. Dentro de los permanentes, que son más frecuentes, la causa más frecuente es la digenesia. En la digenesia están la agenesia de tiroides, está la hipoplasia de tiroides, está en la ectopia de tiroides. Esto existe un 80-90%, pero también están las dishormonogénesis, que son errores en la biosíntesis de hormonas tiroideas, ¿no? Y que generalmente se acompañan de un bocio compensador. Además, están mucho menos frecuentes las otras causas de hipotiroidismo congénito secundario o terciario debido a déficit aislado de TSH, TRH o déficits asociados a otras hormonas. Y finalmente, los transitorios, que pueden ser a exposición a ioduros o puede ser por factores maternos que les he mencionado, porque la IgG puede inhibir pues, la tiroides fetal,
¿no? IgG que se produce en la madre y que pasa a la barrera placentaria. Justo una madre que tiene una tiroides Hashimoto, tiene un hipotiroidismo, le pasa la IgG y el niño nace con un hipotiroidismo, pero que es transitorio, ¿no? Entonces, esos son los factores maternos. Además, hay que recordar acá que ahora están descritos una serie de mutaciones también que podrían estar asociadas a un hipotiroidismo congénito transitorio. Bien, la clínica en el hipotiroidismo congénito es un poco dispersa e inespecífica, ¿no? Quizás la única más cercana a lo que podríamos decir que es patognomónico es la facies abotagada, ¿no? Pero ese es cuando ya tiene pues todo el efecto deleterio a nivel del sistema nervioso central. Podríamos hablar de piel seca, piel pálida, piel marmórea como reflejo que no controla la temperatura, hipotermia, hipoactividad, estreñimiento, dificultad para alimentarse, no hay buena succión, mixedema, las fontanelas amplias, especialmente la fontanela posterior si es más de medio centímetro o entre el pulpejo del dedo, la macroglosia, que es la lengua grande, y la presencia de bocio también, que es bueno examinar. También se describe hernia umbilical, hipotonía, ictericia prolongada, cuando dura más de 14 días, entra en el diagnóstico diferencial, el hipotiroidismo congénito, porque las hormonas tiroideas influyen sobre la enzima llamada glucuroniltransferasa, que es la que justamente conjuga la bilirrubina indirecta. Por eso es que su ausencia ocasiona una ictericia a predominio de bilirrubina indirecta. Y finalmente el llanto ronco y la fase sabotagada. Bien, este es un trabajo nuestro que hicimos hace mucho tiempo atrás, en el año 92, donde tratábamos pues de señalar y describir las condiciones clínicas que nacían nuestros pacientes en aquella época, ¿no? Estudiamos 120 casos, ¿no? Aplicando un sistema de puntaje por evaluación clínica, porque tratamos de hacerlo lo más temprano posible, el diagnóstico clínico, ¿no? Lamentablemente, la mayor parte de nuestros niños que asistían en ese momento al instituto o al ex hospital del niño, era en promedio la edad de 17.4 meses, ¿no? Y que solo el 21.7% eran diagnosticados antes de los 3 meses, porque en ese tiempo se hablaba mucho que al menos deberían iniciar el tratamiento antes de los 3 meses. Hoy no, hoy se sabe que es antes de los 21 días. La mayoría de los pacientes presentó retardo de crecimiento, hernia umbilical, estreñimiento, por lo que constituyeron criterios importantes en la evaluación clínica. Acá lo interesante es que, la clínica no siempre pues se presenta tempranamente. Estas son algunas estadísticas de dicho trabajo, donde la hernia umbilical era lo más frecuente y aparecían las otras características clínicas que tenían estos pacientes con hipotiroidismo congénito. Este es un niño, una niña neonato de 20 días con ictericia prolongada. Recuerden, en el diagnóstico diferencial de ictericia prolongada está el hipotiroidismo congénito, amén de otras etiologías. Para evitar que niños y que ya pasan desapercibidos comiencen a aflorar las manifestaciones clínicas cuando ya van pasando los meses, ¿no? Como en esta niña de 4 meses que ya tiene macroglosia evidente, el abdomen balonado, la hernia umbilical y muchas características que identifican a un niño o una niña con hipotiroidismo congénito. Este es un caso interesante donde vemos una tiroides ectópica que es sublingual. Acá teóricamente la tiroides no terminó su migración, ni siquiera la inició, se quedó acá. Pero esta niña tuvo la suerte que su tiroides, a pesar que estaba fuera de su lugar, siguió funcionando. Pasan los años, ¿no? Y generalmente cuando ya tienen entre 4 y 7 años, la tiroides ya no es capaz de tiroides porque no está en su lugar. Y estas niñas comienzan a tener una tiroides que comienza a ser insuficiente. Como se hace insuficiente, la TSH se eleva y la TSH provoca el aumento del volumen tejido, el tejido tiroideo que se ve acá. Entonces, bajo esas explicaciones fisiopatológicas, uno plantea el inicio de la levotiroxina como tratamiento. Y al iniciar el tratamiento, por supuesto, vemos en el caso de esta otra niña, ¿no? También del mismo modo, la tiroides en este caso
Ya no se quedó en la base de la lengua, sino se quedó a la mitad de cuello, no migró, igual que la niña anterior. Entonces, en este caso, bajo la explicación fisiopatológica que la elevación de TSH está haciendo evidente este bocio ectópico, el tratamiento es de reemplazo con hormonas tiroideas, ¿no? Y así se hizo. Y al reemplazar con hormonas tiroideas, ¿no? Generalmente disminuye el volumen y a veces se hace imperceptible, como en el caso de esta niña, ¿no? Esas son casos de tiroides ectópica a los cuales se denomina hipotiroidismo congénito de presentación tardía, ¿no? Esas son las tiroides ectópicas que tienen la suerte de seguir funcionando porque normalmente esto es causa de disfunción, de disgenesia tiroidea y causa de hipotiroidismo congénito. Esta es nuestra publicación al respecto. Los diagnósticos tardíos son pues las situaciones que no deberíamos ver, como en este caso de este niño de 15 años con hipotiroidismo congénito que consulta por talla baja, pero no es una talla baja simple, es una talla baja asociada a retardo del desarrollo, ¿no? Y intelectual y también al desarrollo físico. Entonces, estos casos es lo que tenemos que evitar haciendo un diagnóstico y tratamiento oportuno. Este es un trabajo que hicimos 20 años después, ¿no? En la edad de diagnóstico, ¿no? Es decir, la edad promedio de diagnóstico del hipotiroidismo congénito en ese momento, en el 2014, 6 meses. O sea, acudían al instituto niños que tenían diagnóstico de hipotiroidismo congénito o sospecha, pero lamentablemente a los 6 meses, ya no a los 17 meses, como 20 años antes, ¿no? Entonces, algo se había mejorado en la edad de diagnóstico, pero la detección temprana de la clínica de hipotiroidismo congénito no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque solo el 5% de los neonatos presenta algunos de estos signos, por lo que es ideal establecer un programa de tamizaje neonatal. Esa es una conclusión importante y ese es el motivo por el cual se hacen los programas de tamizaje, porque al mejor neonatólogo le puede escapar un niño con hipotiroidismo congénito y no porque sea malo, sino porque clínicamente no hay evidencia. Y solo el 5% podría haber evidencia de la clínica de un niño con hipotiroidismo congénito al nacimiento. Por eso es que debe existir el tamizaje neonatal, que está reglamentado hoy en día, ¿no? Este tamizaje neonatal que implica seguir un fluxograma de atención, ¿no? Y que se basa en la obtención, ¿no? A las 48-72 horas en un papel de filtro, muestra de una gota de sangre para obtener en el laboratorio el dosaje del TSH. Si la TSH es menos de 10, si es entre 10 y 40 y mayor de 40, esos son los puntos de corte que el médico tiene que decidir. Si es menos de 10, no hay problema porque todo es normal. Y si es más de 40, no hay ninguna duda de iniciar el tratamiento con hormonas tiroideas. El detalle está cuando sale la TSH entre 10 y menos de 40, que sale dudoso y uno tiene que repetir la muestra en sangre venosa para determinar si verdaderamente debe iniciar o no el tratamiento. Es importante la adecuada interpretación, pero también es importante los tiempos, porque de nada sirve un tamizaje tomado a los tiempos adecuados cuando el informe no llega al paciente. Muchas veces hemos tenido pacientes que le hacen tamizaje y le informan a los 2 meses del resultado, o de repente no le informan. Esto se está corrigiendo en el tiempo, ¿no? Lamentablemente, el sistema fraccionado de salud que tenemos no permite una cobertura total al 100% de este tamizaje. Cuando uno diagnostica el hipotiroidismo congénito, uno debería, pues, ya completar la evaluación, ¿no? Con otros criterios como la gammagrafía o ecografía tiroidea para ver si hay disgenesia tiroidea, incluso una radiografía de rodilla. Pero ojo, en ningún momento, ningún examen de imágenes debe retardar el inicio del tratamiento. Aquí es importante entonces también tener los tiempos bien claros, ¿no? Pero también tener bien claro que el inicio del tratamiento tiene que hacerse aproximadamente antes de los 21 días. Y estas son algunas situaciones especiales en la detección precoz de hipotiroidismo congénito. Es decir, situaciones especiales en las que se recomienda realizar un protocolo de muestras seriadas.
o sea, no conforme con un tamizaje, porque el tamizaje tiene dos muestras, la muestra de sospecha y la muestra definitiva. Si la muestra de sospecha sale normal, la primera ya no se repite. Pero en estas circunstancias, sí es bueno repetir por más que salga negativo. Es decir, si sale, por ejemplo, un recién nacido con menos de 30 semanas de gestación, la primera muestra normal, tengo que repetirlo. Lo mismo en recién nacidos con peso igual o inferior a 1500. Tengo que repetir. O si ha utilizado antisépticos yodados en el parto o en el recién nacido, por cesáreas, por cirugía mayor, o si se han realizado técnicas radiológicas con contrastes yodados, neonatos con síndrome de Down, gemelares, embarazos gemelares, por la posibilidad de transfusión feto-fetal, neonatos ingresados a la unidad de cuidados intensivos, donde muchas veces el uso de presores hace que la TH no se eleve en ese momento y se eleve posteriormente, y muestras transfusionales. En todas estas situaciones especiales, por más que el primer tamizaje, la muestra de sospecha sea normal, no, digamos acá, no dejar de realizar la segunda muestra porque es obligatoria en estos casos. Estos son los datos epidemiológicos aproximados en los diferentes países, ¿no? Nuestro medio, como le decía, es un medio fraccionado, ¿no? Hay intentos por parte de dos hospitales de tener, según regiones, datos estadísticos, pero no llega a cubrir el 100%, ¿no? Recuerden que tenemos un sistema totalmente fraccionado acá en nuestro país, ¿no? Y esa es la crítica que hicimos hace algún tiempo, ¿no? Donde deberíamos tener un programa integrado en el cual cada subsistema de salud existente en el Perú notifique con carácter mandatorio a la Oficina Nacional Específica los resultados del tamizaje de hipotiroidismo congénito con el propósito de vigilancia y supervisión nacional, ¿no? Este programa de tamizaje unificado podría iniciarse con un programa piloto inclusive, ¿no? Pero siempre pensando en un sistema de salud único para que sea exitoso este programa, ¿no? Entonces, el detalle también está en cómo plantear los programas de tamizaje en un sistema fraccionado como el nuestro. El tratamiento es el reemplazo con levotiroxina. La dosis habitual en el recién nacido es de 10 a 15 microgramos por kilo al día. Claro que si el diagnóstico es realizado posteriormente a los 6 meses o cerca al año, ya va un poco los microgramos por kilo al día. Cuando el niño ya tiene más de 10 kilos o más de un año, se calcula en 100 microgramos por metro cuadrado al día. Y siempre uno trata de mantener la T4 en rango de límite superior de la normalidad. Esta es una niña antes del tratamiento, ¿no? Hay que explicar bien a los padres en qué consiste el tratamiento, en la importancia del tratamiento, en los efectos del tratamiento, entre otros detalles, por ejemplo, que el cuero cabelludo se le va a caer un poquito más y luego va a crecer uno más frondoso, ¿no? Porque a veces le suspenden el tratamiento porque se vuelve más irritable, le suspenden el tratamiento porque se le cae el cabello, o le suspende el tratamiento por más inquietos. Todo eso hay que informar a los padres para que tengan en cuenta qué es lo que uno espera cuando uno inicia el tratamiento con la levotiroxina. Importante tener en cuenta qué factores pueden interferir la absorción de levotiroxina. Recuerden que a los padres hay que aconsejar bien claramente, si son niños que lactan, por supuesto, la pastillita molida la pueden tomar con agua o con leche materna, pero sin ningún otro líquido, no con fórmula, no con ningún tipo de leche o fórmula que no sea la leche materna o que no sea agua. Eso es muy importante. Y dándole un tiempo previo antes que de la siguiente tetada o antes que tome su desayuno el bebé. Acá también hay que tener en cuenta fórmulas que incluyen proteína de soya que pueden interferir con la absorción del hierro concentrado. Como estamos en un país donde es prevalente que el niño use fortificación o suplementos de hierro, que no lo tome junto con la levotiroxina, junto con el calcio, ¿no? Bueno, es menos frecuente los suplementos de fibra, ¿no? Pero también tener en cuenta que la exposición prolongada al calor
puede reducir la eficacia de los comprimidos de levotiroxina. Y también puede modificar la TSH, la dopamina, como les decía, que es un presor que se utiliza en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y que puede deprimir la TSH, igual que los glucocorticoides. Mucho cuidado con el antecedente de uso de estos medicamentos. O ya, mucho más raro, algunos mecanismos que alteran el transporte de T4 a 3Ts, ¿no? Como los glucocorticoides, la furosemida, el glucofenaco, la fenitoína, beta bloqueadores, etc. Siempre uno pregunta si el hipotiroidismo congénito es permanente o transitorio, ¿no? Muchas veces hay dificultad para identificar más claramente si es permanente o transitorio. Es más fácil cuando uno tiene el antecedente de la madre que tiene Graves o que tiene tiroides Hashimoto, que eso va a ser transitorio porque la IgG dura más o menos 3 meses en sangre del bebé, ¿no? Aunque se puede prolongar un poco. Pero acá lo importante es no dejar a los niños sin hormonas tiroideas, ¿no? Y con el tiempo nos vamos dando cuenta, ¿no? Si es que verdaderamente va a ser transitorio o permanente. Cuando nos acercamos a los 3 años y vemos que necesitan menos dosis, vemos que su tiroides se encuentra en el lugar habitual, quizás son indicios de que el niño, cuando hagamos la reevaluación a los 3 años, haya sido casos de hipotiroidismo congénito transitorio, y de eso hay varios estudios al respecto. Este es un trabajo nuestro que publicamos hace poco, ¿no? En donde se demuestra, pues, la importancia del diagnóstico antes de los 21 días, ¿no? Esto asegura que el coeficiente intelectual sea en promedio mucho mayor que cuando el diagnóstico es más tardío. De ahí la importancia del diagnóstico precoz. De ahí la importancia de aplicar el tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénito en todo recién nacido, en toda parte del sistema de salud, en MINSA, eSalud, clínicas particulares, Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Entonces, esto demuestra, pues, que nosotros tenemos un gran desafío acá, no solamente en el diagnóstico, sino en el tratamiento, porque estos niños también necesitan otros aspectos de su crecimiento y desarrollo. Una vez que inicien el tratamiento, estimulación psicosocial, alimentación adecuada, un ambiente familiar adecuado, terapia física, según sea el caso. Entonces, estos niños es importante tener en cuenta que existe una relación entre la edad de diagnóstico y el nivel de coeficiente intelectual. Entonces, en el caso clínico que les había mencionado, les decía que un niño pretérmino masculino con tamizaje neonatal por hipotiroidismo congénito alterado pesa al nacimiento 1480, tiene 32 semanas y estuvo en UCI usando dopamina. Todo esto explica por qué la TSH obtenida en la primera muestra estaba en un tamizaje inicial normal. Y eso explica por qué se eleva después. Porque este niño está dentro de los requisitos que uno tiene que tomar la segunda muestra, aún la primera sea normal. Este es obligatorio. Entonces, ya sabe que es importante cómo uno aplica el tamizaje, cómo uno lo interpreta, cómo inicia el tratamiento y qué hacer con estos niños en el futuro. En conclusión, podemos decir que el hipotiroidismo congénito es una enfermedad que requiere tratamiento temprano con levotiroxina, y esto permitirá evitar el déficit motor y cognitivo en los casos leves y moderados, en gran medida siendo todavía un problema significativo para los casos severos. Es imprescindible efectivizar un programa nacional con cobertura al 100% del tamizaje neonatal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Carlos del Águila Villar. Realmente este es un tema de mucho interés y alcance para la comunidad pediátrica. Y mientras los participantes que tengan interés de realizar sus preguntas a través del chat, podríamos ir conversando, doctor Carlitos, ¿le parece? Sí, claro. Ok.
Sí, realmente me ha impresionado el enfoque que le está dando y esta necesidad de crear este programa de tamizaje neonatal. En la actualidad se desarrolla, según la experiencia que usted y el alcance que ha tenido, ¿a qué niveles con mayor énfasis? ¿Llega al primer nivel de atención o aún no? Ya, sí, o sea, sí está funcionando, ¿no? Lo que pasa es que por el sistema de fraccionado de salud no alcanza al 100%, ¿no? O sea, hay regiones que dependen del Hospital San Bartolomé y otras regiones que dependen de la Maternidad de Lima. Entonces, es como una división de regiones. Pero ese es en MINSA, ¿no? Falta salud, asegurar el tamizaje, falta asegurar el tamizaje en las clínicas particulares, ¿no? En las hospitales de las Fuerzas Armadas, de tal manera que todo exista un solo reporte nacional. Porque si uno trata de averiguar una cifra ahorita a nivel nacional al 100%, no la obtiene, porque no está cubierto al 100%, ¿no? Entonces, eso es por el sistema fraccionado de salud que tiene nuestro país. Gran preocupación que debe llegar a las autoridades de nuestro país. Doctor Carlitos, en los casos de una madre ya con tratamiento de hipotiroidismo, en nuestro país, en nuestra realidad, se ve la necesidad de poder hacer el diagnóstico oportuno durante la etapa prenatal. ¿Se ha dado esta situación? Son hechos aislados porque es bien difícil, ¿no? Se tendría que punzar con el líquido amniótico para dosar alteraciones hormonales, ¿no? Pero hay hechos aislados cuando en la ecografía detectaron bocio, por ejemplo, en el bebé, ¿no? O sea, eso es algo muy raro, muy excepcional, ¿no? Pero no hay un diagnóstico prenatal definido por consenso. Bueno, pues ahí está el interés, ¿no? Mire, estamos recibiendo algunas preguntas, doctor, y es el caso de una niña con diagnóstico de hipotiroidismo congénito por agenesia, que se encuentra en tratamiento controlado. Dice la pregunta, ¿qué etapas de su desarrollo son de riesgo para esta niña, en las que se necesitaría otros exámenes? Quizá, ¿cuál es su opinión, doctor? La etapa crítica en estos casos son los primeros 2 años de vida. Tiene que asegurar la adherencia al tratamiento, el control del niño en los primeros 2 años de vida, porque es en los primeros 2, 3 años de vida que se termina de formar o desarrollar el sistema nervioso central. Por eso es importante esa etapa. Si hay etapa crítica, es esa etapa que hay que asegurar. Lo que viene después es ya la parte educativa, ¿no? Si ese niño tiene, por ejemplo, falta de concentración, etcétera, ya hay terapias de soporte que hacen que esto lo lleve de la mejor manera, ¿no? Pero acá es importante, en etapas críticas, asegurar en los primeros 2 años de vida, sobre todo, porque ahí todavía está completando su desarrollo el recién nacido. Muy bien. Otra pregunta en relación a hijos de madres con hipotiroidismo con tratamiento de levotiroxina. Mencionan si el pasaje de la levotiroxina a través de la leche materna ocasionaría alguna repercusión a estos lactantes. No, porque la madre está tomando levotiroxina porque le falta la hormona tiroidea. Al contrario, está completando la composición, ¿no?, de su cuerpo y le está pasando la leche, lo que es habitual, ¿no? Cosa que no sería si la madre no fuera hipotiroidea y tomara levotiroxina. Esa es otra situación. Entonces, pero si la madre es hipotiroidea y toma la levotiroxina es porque está reemplazando lo que no produce. Entonces, su estatus ahí es normal. Entonces, la producción de leche también no tiene por qué ser afectado y no tiene por qué afectarse nada. Al contrario, está normal. Así es. En relación a esta realidad, hijos de madres con hipotiroidismo, ¿qué incidencia hay? ¿Es muy alto? ¿Las madres con hipotiroidismo suelen procrear niños hipotiroideos o no es el caso al 100%?
No es el caso al 100%. Lo que pasa es que el médico siempre tiene que estar alerta a un recién nacido cuando la madre tiene alguna patología tiroidea, pero no es al 100%, simplemente es un signo de alarma, de alerta, ¿no? Nada más para tener las precauciones y la adecuada interpretación de las condiciones del niño al nacer. Ok. Están preguntando para las evaluaciones en el tamizaje. ¿Qué criterios son los que contempla esta evaluación? ¿Qué es lo que el pediatra debe de estar investigando además de el dosaje de la hormona, ¿no? ¿Algún otro dato más? Es básicamente la TSH, ¿no? O sea, uno tiene que vigilar que los tiempos se cumplan, ¿no? Se mide a los 48 72 horas y se debe informar antes de los 21 días para que inicie el tratamiento antes, ¿no? Entonces, los tiempos tienen que cumplirse, ¿no? Porque la información debe llegar, digamos, con esa antelación para que se inicie el tratamiento por parte del especialista. Muy bien. Y usted remarcó, pues, ¿no? Lo ideal es antes de los 21 días, pero en los casos que la evaluación ha sobrepasado los 21 días, ¿hay algún margen de tiempo? Y ya, claro. Eso va a depender de la etiología, ¿no? Generalmente, cuando es agenesia de tiroides, ahí hay mayor compromiso que en el caso de tiroides ectópica, ¿no? Entonces, va a depender también no solamente de la edad de diagnóstico, sino del diagnóstico etiológico, el pronóstico intelectual del niño con hipotiroidismo congénito. Muy interesante. Doctor, realmente ha sido una sesión muy interactiva, mucha preocupación de sus colegas y de los profesionales de la salud. Hemos recibido preguntas, le agradecemos realmente por esta participación suya y esperamos su mensaje final en relación a este tema. Es importante asegurar la aplicación al 100% del tamizaje y es importante los programas de crecimiento y desarrollo en el Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Fue el doctor Carlos del Águila Villar, jefe del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Invitamos a los participantes a continuar con nuestras sesiones día a día de telecapacitación. Como ven ustedes, invitamos a profesionales de muy alta trayectoria y gran experiencia. Entonces, con ustedes me despido, quedamos a una nueva conexión hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.